Con una condena ejemplar y de nuevo, además, siendo un tribunal estadounidense el que tenga que impartir justicia contra el crimen organizado en México, una corte en Brooklyn ha dado carpetazo a años y años de denuncias sin resultado, sospechas de que en México funcionarios del más alto nivel, incluyendo incluso algunos que señalan a los que tienen banda presidencial, llevan una doble vida señalando y persiguiendo a los narcotraficantes en su discurso público, pero arrodillándose ante ellos al precio de sus favores en privado. Y lo ha hecho además al declararse culpable de todos los cargos que se le imputaban, incluyendo narcotráfico, delincuencia organizada y sobornos millonarios de los carteles de la droga, al que fuera uno de los hombres más poderosos de México, ambicioso y temido, el exsecretario de Seguridad Pública e, irónicamente, el arquitecto y rostro de la sangrienta guerra contra los poderosos grupos narcotraficantes, Genaro García Luna. Un histórico fallo que pone en evidencia como nunca el peligroso y extendido vínculo entre las autoridades mexicanas y el narcotráfico, y que sepulta el mito del antiguo jefe de la Policía Federal, zar antidrogas y socio confiable de la Casa Blanca, desenmascarando al más estrecho colaborador del cartel de los Beltrán Leiva y el de Sinaloa, a cambio de sobornos millonarios. La decisión del jurado fue unánime tras 3 días de deliberaciones, después de escuchar a policías, agentes federales, estadounidenses y más de una docena de los narcotraficantes más peligrosos de México declarar cómo García Luna llevaba una doble vida y de forma secreta estaba en nómina del mayor grupo delictivo de México para proteger las actividades del cartel y la detención de sus miembros a cambio de más de $1 millón mensuales, beneficios por las operaciones coronadas y el pago de otros tantos sobornos bajo su supervisión a autoridades de todos los niveles. Una alianza fiel que, bueno, según recogía la tesis de la propia Fiscalía, pone en evidencia que es imposible que el cartel se hubiera expandido como lo hizo sin el apoyo del gobierno mexicano, y que de alguna forma extiende el veredicto de culpabilidad a todo un sistema de gobierno en México tomado tristemente por la corrupción e impunidad y que ha hecho que los narcotraficantes lleven casi las riendas del país. México aguarda ahora las consecuencias políticas y diplomáticas de este veredicto, porque va más allá de la primera condena en Estados Unidos contra un alto funcionario mexicano por corrupción y vínculos con el narcotráfico. Se cierra un ciclo, pero se abre una historia y deja temblando a más de uno, amenazando con sacudir todos los frenos. Bueno, y es que el terremoto, como les digo, está por producirse, porque si a García Luna le da por hablar, ahora que ya tiene un fallo de culpabilidad a cambio de esos acuerdos que se hacen con la Fiscalía para conseguir beneficios en su condena a cambio de información, hay más de uno que tiene que estar pasándolo muy mal esta noche. Para hablar sobre este programa tenemos a Eduardo Sagún, abogado. Él es especialista en derecho criminal, un hombre muy conocido y con un gran prestigio en México. Muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y tenemos también a Rubén Cortés, periodista, escritor, exdirector de La Razón, La Crónica y Contrarréplica. Rubén, también muy agradecida porque nos acompañes. Buenas noches, gracias por estar de nuevo en el programa. Muchas gracias. Vamos a comenzar, si les parece, viendo un poquito sobre la historia de García Luna y qué es lo que ha ocurrido en esa corte de Brooklyn. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó el miércoles que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, sea testigo para develar los nexos entre el crimen organizado y altos funcionarios mexicanos. García Luna fue declarado el martes culpable por un jurado de Nueva York por cargos de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga. García Luna fue ministro de Seguridad y arquitecto de la guerra contra la droga, que México lanzó en el sexenio de Felipe Calderón, que gobernó entre 2006 y 2012. Antes, con Vicente Fox, entre 2000 y 2006, estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación.
López Obrador dijo que sería muy bueno que García Luna entregue información que contribuya a la lucha antidrogas en México, independientemente de que logre con ello una rebaja de su condena, que se conocerá el 27 de junio y podría ser de cadena perpetua. A cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. García Luna es el exfuncionario mexicano de más alto rango que se ha sentado en el banquillo de la justicia estadounidense. La fiscalía lo acusaba de proteger al cártel de Sinaloa de Joaquín Chapo Guzmán a cambio de millonarios sobornos para enviar droga a Estados Unidos, de 2001 a 2012. Bueno, aparte de dormir con esos discursos y la forma que tiene, además de dirigirlos, yo creo que es bastante imprudente el señor Andrés Manuel López Obrador. No debería tirar muchas piedras al cielo por si le cae alguna bien gorda y debería poner sus barbas a remojar, como se suele decir. Eduardo, esa posibilidad que está ofreciendo de que él sirva como testigo y que declare si realmente Calderón y si Peña Nieto y si Fox estuvieron de alguna forma involucrados en todo esto, es peligroso también para él y sobre todo por la forma en la que los carteles del narcotráfico se están comportando en México siendo él presidente. Bueno, mira, yo creo que es peligroso para cualquier autoridad ahorita en México que está o estuvo vinculada directamente con Genaro. Digo, él puede hablar, él puede decir bajo la sombra del testigo protegido que estuvo una persona o no estuvo y bueno, esto sería una bola de nieve que nunca vas a poder parar, ¿no? En donde, cierto, Vicente Fox, Felipe Calderón o el actual presidente pudieran estar relacionados. Digo, eso, pues sinceramente, pues nada más lo saben las personas que mencionen y pues directamente Genaro García. Ahora, lo que no cabe ninguna duda, Rubén, y te lo pregunto como periodista, es que durante muchísimos años, y dicen que cuando el río suena piedras trae, esto arrastraba ya rocas. Muchos periodistas habían tenido incluso, como en el caso de Anabel Hernández, que abandonar México, peligrando su integridad cada vez que habían pronunciado el nombre de Genaro García Luna. Ahora se han puesto evidencias sobre la mesa. ¿Cómo se ha tomado este tema en México? Mira, se ha tomado, primero, la mayoría de la opinión pública, que no es el presidente tiene una tribuna de 2 horas, 3 horas diarias, habla y es el que secuestra la conversación pública en México. Pero la opinión generalizada en México era que García Luna iba a ser no culpable porque todos los testimonios fueron de criminales, muchos de los cuales él mismo condenó, él mismo capturó. Entonces, creo que el mensaje trasciende, el mensaje trasciende a todos porque, bueno, trasciende al presidente mexicano actual. ¿Por qué? Porque se puede decir que los otros presidentes cubrían a narcotraficantes, se tenían tratos, pero eso no lo sabe nadie. O sea, como tú decías, ahora tiene que ser entre ellos. Lo que sí se sabe es que el actual presidente mexicano saluda con mucha deferencia a la madre del Chapo Guzmán, o sea, le dice que no se baje del coche, que por favor él va y la saluda. El presidente pide por favor que no se le diga Chapo a este hombre que está preso en Estados Unidos, que se le diga señor. El presidente dice que a los narcotraficantes hay que tratarlos muy bien, que no hay que darles balazos, sino abrazos. El presidente pide que no se les mate a los narcotraficantes, que no haya pelea con ellos. El presidente ha pedido visas especiales para los familiares del Chapo Guzmán. Lo ha dicho él en esas conferencias. Y ha puesto en libertad al propio hijo del Chapo en una ocasión, no sé cómo. Él dijo que él asumió la responsabilidad histórica, jurídica, de haber liberado a este hombre. Entonces creo que el primero que tiene que estar preocupado, está sacando raja política momentánea ahora,
Pero si algo quedó demostrado aquí es el mensaje, yo creo que da Estados Unidos, es que a partir de ahora los criminales van a tener voz. Por lo menos en el caso de García Luna, tuvieron voz los criminales. Es un hombre que puede ser condenado a cadena perpetua por testimonios, ni una prueba, puro testimonio de gente que confesaba a la vez que había degollado, que había matado, que había asesinado. Lo decía como si estuviera, muchos lo dijeron riéndose. Sí. Entonces, esto yo creo que trasciende a todos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el establishment estadounidense, yo creo que también es una prueba de ácido, porque el superpolicía mexicano que fue Genaro García Luna, durante 30 años, es con el que Estados Unidos hizo la iniciativa Mérida, con el que más dinero dio Estados Unidos del contribuyente americano para combatir la lucha antidrogas en México, y eso lo dirigió Genaro García Luna. O sea, fue certificado por varios presidentes estadounidenses, por todos los servicios estadounidenses, por la DEA, por la CIA, por el FBI. Además, cuando se retira, que va a vivir a los Estados Unidos, pone un despacho con José Rodríguez, que era jefe de la estación CIA en México. José Rodríguez se fue de México porque lo llamaron a la carrera después de los bombazos de las Torres Gemelas para encargarse del grupo que finalmente capturó a Bin Laden. O sea, estamos hablando de alguien que se le escapó a todos los servicios estadounidenses. Bueno, vamos a pedir a nuestros compañeros que nos recuerden en pantalla cuáles son los cargos por los que han declarado culpable a García Luna. Y yo le preguntaba antes de la pausa, dejaba una cuestión al aire, que era si sería posible esa extradición que ya supuestamente pediría o ha pedido el Gobierno de México. Eduardo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, referente a la extradición, bueno, primero necesita él compurgar la sentencia en Estados Unidos. Luego entonces, si te vamos a tener una sentencia bastante grande, pues sinceramente no creo que venga para México. Mientras él no cumpla la sentencia en Estados Unidos, no lo van a regresar. Ahí estamos viendo los cargos. Serían conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, participación en una empresa criminal continuada y por mentir a las autoridades estadounidenses en su proceso de naturalización, diciendo que obviamente no tenía ninguna relación con grupos criminales. Ahora, Eduardo, otra de las cosas de las que se habla es que García Luna, supuestamente, el gobierno mexicano en este momento, habría impulsado un juicio civil en su contra en una corte de Miami, porque se suponía que él junto a su esposa pues, se habían hecho con dineros mal habidos del narcotráfico y también de las arcas del Estado mexicano, que ahora se tratarían de recuperar, pero no se le ha hecho ni se ha buscado hacerle, a pesar de todo lo que se ha hablado, un juicio penal. ¿Por qué? Mira, verdaderamente desconozco la legislación en Estados Unidos, pero te voy a dar una sorpresa. El día de ayer, el día de ayer, cuando estaban dando la noticia exactamente de la sentencia de Genaro, también estaban dando aquí en México una sentencia exactamente sobre el mismo tema. La esposa, Cristina Pereira, ella tenía congelados en México ciertas cantidades, ciertas cuentas. La corte en México las acaba de liberar. Es decir, mientras estaban recibiendo la mala noticia de Genaro García, estaban recibiendo la buena noticia de que aquí en México las cuentas estaban libres y que podían hacer lo que querían con su dinero. Luego entonces, si ellos pudieron en México pues decir que el dinero era totalmente lícito, posiblemente en Estados Unidos lo puedan lograr. Claro, porque yo tenía acá que hay como te decía, había supuestamente un juicio a través de la vía civil que se había entablado aquí en un juzgado de Miami, en el que estaba incluida su esposa Linda Cristina Pereira, por el que se habría logrado desfalcar al gobierno mexicano, a través de la obtención de estos contratos, $745.879.384 con 78 centavos. Tú dices que
en México parte de esos fondos que estaban congelados se han liberado, pero esto no significaría, el darle amparo a la esposa, ¿no significaría de alguna manera que ya han comenzado esas negociaciones con la Fiscalía a cambio de información? Muy probable que sí, y eso te lo va a decir el tiempo, cuando en Estados Unidos ese mismo procedimiento judicial que me estás diciendo lo estén liberando. En primera y en segunda, que ella no tenga actualmente vigente alguna investigación también sobre los fondos que tienen esas cuentas. Pues podría ser ahí delincuencia organizada, o no sé, algún otro delito que tengan contemplado allá, ¿no? Rubén, una de las cosas que tú has comentado, que me parece que has puesto el dedo en la llaga, es cómo se ha utilizado lo que debería ser un ejemplo de algo bien hecho, que es la lucha contra la corrupción y la impunidad, poniendo castigo a una de las personas que más lo ha representado. Por encima de eso, en México, sobre todo las élites políticas, lo han tomado como una lucha política. El presidente, que de cara a una reelección dice que esto puede ser utilizado en contra del PAN y de la oposición, y por otro lado del otro lado dicen que no, como decimos, no pongan las barbas a remojar, porque Andrés Manuel López Obrador también tiene lo suyo. Ahora, una de las cosas que yo creo que se destacan es que Andrés Manuel López Obrador, a pesar de todo, tiene un doble discurso, y ese doble discurso ha quedado de manifiesto, por ejemplo, con lo que ha ocurrido con el coronel Cienfuegos, que también fue detenido en Estados Unidos, acusado supuestamente de vínculos con el narcotráfico, de lavado de dinero, etcétera, y él fue el primero que utilizó cualquier mecanismo que pudiera tener a su favor para que lo liberaran. Bueno, el mecanismo de la migración, convertirse en gendarme de los migrantes que van a Estados Unidos, que intentan ir a cambio de eso. Pero fíjate, el juicio de García Luna fue muy publicitado en Estados Unidos, un país flagelado por el abuso de las drogas. Mueren 130,000 personas, 90,000 personas al año por sobredosis de fentanilo nada más en Estados Unidos. El juicio fue muy publicitado para la opinión pública americana, que se haya juzgado, que se haya considerado culpable al superpolicía mexicano que perseguía a los narcotraficantes. Creo que la percepción que hay es en este momento de que México es un estado podrido, que es un estado casi fallido, por ¿Y no lo decir es? fallido. En todo caso, bueno, hay instituciones, creo que es una discusión aparte. Sería muy ligero, por lo menos de parte mía, decir que es un estado fallido. Hay instituciones, hay un presidente, hay un Congreso. No, yo diría que en algunos aspectos en este del narcotráfico, el juicio, la percepción de la opinión pública estadounidense es que está podrido, porque si el superpolicía que combate las drogas está coludido con el narcotráfico, entonces está, iba a decir otra palabra, podrida. Vamos a quedarnos en eso. Ahora, Estados Unidos tiene que tomar una decisión política de una vez por todas y dejar de jugar, porque Estados Unidos liberó al general Cienfuegos, del cual las pruebas que se divulgaron, había mensajes de texto, había muchas más pruebas que con García Luna. Con García Luna no. Yo creo que lo cortés, Rubén, fíjate, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Y yo creo que decir que no se comportó con Cienfuegos como se debería haber comportado con García Luna no exime el hecho de que no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, y lo tienes en todos los diarios europeos que tú quieras leer, desde el Correo de la Sera hasta el diario El País en España, la percepción ha sido la misma. Y es que muchas instituciones en México, nos guste o no nos guste, sí que están tomadas por la corrupción y por la impunidad. Bueno, pues quiero dejarles estos últimos minutos a nuestros invitados para sus conclusiones. Quiero empezar contigo, Eduardo. Sí, mira, yo comparto la idea de mi copanista, que sí, hay muy pocas pruebas para poder pues sacar una sentencia como la sacaron. ¿Por qué? Porque pues, si bien es cierto, son muchos los testigos, pero todos los testigos de alguna manera tienen un interés. ¿Cuál es ese interés? El estar protegidos por Estados Unidos. Luego entonces
no le puedes dar toda la credibilidad a esos testigos. Y si no tienes pruebas contundentes, no debió de haber salido la sentencia de esta manera. Ahora, solamente el abogado que está llevando el asunto es el mismo abogado que tiene que ver esta situación. Ahora, cuando tú estás ahí, tú tienes que tener la seguridad de que posiblemente puedas salir. ¿Por qué? Porque no hay pruebas y porque tienes la seguridad de que eres inocente. Comparto la opinión del panista para ver que sinceramente pues no hay una sentencia firme. Pero bueno, lo están juzgando personas que ni siquiera conocen a México. Pues vamos a pasar a Rubén para que nos cuente él también cuál es su conclusión, porque además tiene razón en algunas cosas. Lo que está diciendo Eduardo, ha sido la misma corte y ha sido exactamente como les estaba comentando el mismo juez que juzgó al Chapo Guzmán. Rubén. Pues ahondar en lo mismo muy rápido. Pues Estados Unidos tenía este general, hubo una negociación política porque el ejército mexicano, que es el que está sosteniendo al actual presidente, se molestó porque al general lo habían agarrado y todo, y tuvieron que negociar a cambio de que México se convirtiera en gendarme contra los migrantes.